sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio podcast Somos Tolten. Hoy día nos encontramos en el restaurante La Papa de nuestra querida comuna de Tolten, un lugar pero delicioso que ya vamos a estar conversando con el dueño de este espacio, que también ustedes pueden visitar a quienes están y nos acompañan acá en la comuna de Tolten. A mi lado se encuentra la doctora Rocío Pinilla, que es del Hospital de Tolten. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, ¿y usted cómo está? Súper bien, en este espacio que hemos querido fortalecer, un espacio informativo que es para la comunidad, y hoy día queremos hablar específicamente de todos los cuidados, el tema de la prevención de la piel para nuestros niños, para los adultos mayores, para todos en general. Yo creo que hoy día estamos con unas altas temperaturas que deben bordear los 30 grados, Sí. Que ya se siente aquí el ¿cierto? calor. Se siente el calorcito. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora, para estas temperaturas que estamos teniendo en verano, lo que haya finalizado esto que es enero del 2026? Algo fundamental aquí es el cuidado de la piel. Ya el sol produce distintos rayos, como los rayos ultravioletas, como UVB, UVA, que esto produce un daño que se puede acumular en la piel. Ya podemos causar envejecimiento, manchas, y si nos ponemos mucho rato podemos hacer las quemaduras solares. Cuando uno va a la playa y no se echa bloqueador y queda todo rojo, eso es una quemadura que se puede acumular en el tiempo. Doctora, con respecto a eso de las quemaduras, lo primero entonces es el bloqueador. Sí, bloqueador solar. ¿Cuál es el factor? Porque siempre se habla de factores en el mercado cuando vamos a distintas farmacias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recomendados y sobre todo para los más pequeños? Sí, idealmente tiene que ser un factor más 30, ¿ya? Y dentro del envase siempre sale que proteja UVA y UVB, que son los dos tipos de rayos como que produce el sol. En los niños a veces uno puede considerar un más 50, pero en general con más 30 es suficiente. ¿Ya? Pero obviamente si está ese disponible, a veces por el precio, el tamaño, a veces ahí dependiendo de cada bolsillo se puede elegir cualquiera de los dos. ¿Y cuál es la periodicidad que debo aplicar este producto a los niños? ¿Debe ser antes de que vayan a la piscina, antes de que vayan al río, antes de la exposición al sol? ¿Y cada cuánto tiempo debo volver a poner este producto? En general, todos los bloqueadores sobre niños mayores de 6 meses. ¿Ya? Idealmente niños, adultos, si son morenos, blancos, cualquier tipo de color de piel, ¿ya? Idealmente hay que hacerlo en unos 20, 30 minutos antes de la exposición. O sea, cuando uno se está preparando para salir. Ahí aplicarse el bloqueador, y obviamente hay que repetirlo idealmente cada 2-3 horas. Ya. Por ejemplo, si el niño va a la piscina, se sumerge en el agua o uno suda mucho, hay que reaplicarlo también, aunque sean menos de 2 horas. Usted mencionó algo muy importante en su relato, que es: ¿para qué me voy a poner si yo soy moreno? No me voy a quemar tanto, ¿verdad? O no, si los blanquitos tienen que ponerse más bloqueador, yo no. Eso es falso. Es falso, idealmente todos, porque si bien uno quizás se broncea y no se quema, quizás los que son de tez más clara como que se queman y quizás se ponen rojos, y quizás los más morenos no, pero el daño que se acumula por la radiación ultravioleta es para todo tipo de piel, ya en el fondo el transcurso del tiempo, y se pueden llegar a formar como cáncer o envejecimiento, las arrugas, manchas, todo eso que a veces no queremos en nuestra piel, se puede provocar en cualquier tonalidad, en el fondo, cualquier fototipo. Perfecto. Oiga, ¿se acuerdan que yo les había comentado que estábamos aquí en el restaurante La Papa? Pero miren cómo la atención que nos tiene aquí el dueño de este espacio, que es Francisco, con esto que es una limonada, ¿verdad? Limonada jengibre. Creo que es limonada jengibre. Sí. Oye, tienen que venir a probar las cositas ricas que hay en este espacio. Atención, ¿cuál es el horario de atención? De 10 a 2 y de 7 hasta la 1. Perfecto. Entonces, si tú quieres venir a probar estas cositas ricas que prepara aquí el mismo dueño, que es Francisco, está esto ubicado al frente del hospital, o si tú gustas, cerca del gimnasio municipal, abierto hasta el atardecer. Así es que es un buen panorama. Muchas gracias, Francisco. Oye, y aquí son súper simpáticos, nos acogieron para tener este espacio de podcast acá con la doctora Pinilla, así es que estamos regalones, la verdad. Ya, retomando entonces nuestra conversación, doctora, ya. Entonces ya sabemos que cada media hora hay que aplicar el producto, que es para todo piel. Cada 2 horas. Cada 2 horas, perdón. Importa que seas un poco más blanco, más morenos, todos deben echarse su producto. Y no solamente cuando esté despejado, ya cuando haya nubes, esté nublado, esté lloviendo, igual hay que aplicarlo.
ya, porque en el fondo estamos de día, entonces los rayos de luz igual pasan. Incluso si estamos dentro de la casa, como con ventanas, igual la idea es echarse siempre bloqueador. Uno despierta y Al tiro. al tiro. Otro dato importante es la hora, porque me imagino que los horarios de exposición solar son distintos y esos también van afectando gradualmente a nuestra exposición y nuestra topicidad de la piel, cómo Claro, vamos reaccionando. Sí, idealmente entre las 11 y las 5 del día es cuando está más fuerte el sol. Entonces, ese día idealmente evitarlo. Ya, obviamente, si uno está en esas horas tomando sol en la playa, con mayor fuerza la cantidad de bloqueador. Y lo otro importante es que el bloqueador tiene que ser una cantidad suficiente para cubrir en el fondo toda la piel. Ya. Cuello, tronco, extremidades, la cara, no olvidar las orejas, que a veces uno se nos olvida, la oreja, detrás del cuello, acá el dorso de las manos, incluso los pies, igual en peine, sí, porque uno de repente queda marcadita la solita y dice, está en todas partes menos en los pies. Perfecto. O sea, la inversión en bloqueador para esta época estival es importante, sobre todo si hay niños en la casa. Sobre todo si hay niños, o sea, todos, pero sobre todo los niños, porque obviamente son las pieles más delicadas. Realmente hay potes grandes, así que se pueden comprar. Sí, como cada uno con su... Sí. Igual uno de repente dice, ay, que este es muy graso para piel. Hay distintos tipos. La idea es como ir probando, ¿ya? Porque a veces uno los tolera más como ciertos tipos de marca o la otra, dependiendo como qué tan fluidos son y todo. Hay una gran variedad en el mercado. Exacto. Así que y de distintos precios y también. distintos precios, y la idea es como irse acomodando. A algunos le causa a veces... como que queda así como pegajoso y a veces esa textura no le gusta mucho a las personas. Entonces hay que ir probando con las distintas marcas y ver cuál es como que uno lo tolere más. Además de este producto del bloqueador, para los niños, ¿qué usted sugiere? Protección jockey con viseras, con hidratación. ¿Cuál es la hidratación sugerida para estas temperaturas? Justamente yo lo vuelvo a repetir, hoy día estamos con una temperatura, entre ayer y hoy, yo creo que la máxima de temperatura tiene que haber llegado a 32, 33 fácilmente. Entonces, sumado a ello, está el tema de la hidratación y el tema de la protección que nosotros podemos ir sumando. ¿Cuál es la hidratación adecuada? Bueno, la hidratación idealmente hay que tomar como entre 1,5 litros, 2 litros de agua al día, pero en general depende de la actividad, porque si anda un niño corriendo y todo, de repente puede gastar más energía, el sudor, entonces idealmente hidratarlo constantemente. Muchas veces no hay que esperar a que dé sed. Ya a veces las personas mayores igual como que no toman agua porque se sienten bien, pero idealmente tomar sí litro, 1,5 litros. Igual depende de cada persona, ¿ya? Doctora, ojo a eso, porque eso es solamente agua, eso no es, no es jugo, no es té, no es bebida. Tratar de evitar las bebidas. Exactamente, solamente. Sí, como solamente agüita. Por eso es como 1,5 litros y el resto como de té, sopa, todo suma como los 2, 3 litros de agua que uno toma en el día. Uno debería tener como de líquidos en total. Perfecto. Y en general, además, obviamente el bloqueador, también el gorro, ojalá así como con ala ancha, o sea, con jockey bien, pero idealmente que sea como grande, ¿ya? También, como la china claro, son como bien así como exageradas para usar. Eso a la ancha, en el fondo cubre, porque muchas veces el jockey cubre como hasta acá nomás. Si es a la más ancha puede cubrir con mayor cantidad de la cara. Perfecto. Y por ejemplo, en los niños de menores de 6 meses, en donde no podemos usar bloqueador, la idea uno es no exponerlos al sol, ya eso es como fundamental, pero si por ese motivo tenemos que salir con ellos, obviamente no lo podemos dejar en la casa, que usen sí sombrero de ala ancha, tratar de que sea con ropita manga larga, ya que sea delgada, cierto, de colores claros, pero sí manga larga, pantalones largos, y ojalá, por ejemplo, si andan en coche o se sientan afuera, que estén bajo sombra, con una sombrilla, quitasol. Bueno, y eso igual aplica para cualquier edad, pero sobre todo con los más pequeños. Perfecto. Bien, seguimos en este espacio de conversación, doctora. Queremos saber, ya nos fuimos por los productos que debemos para prevenir todo el tema de la exposición solar, pero hay algo y una enfermedad que está totalmente en boga, que es el cáncer, pero el cáncer a la piel. Sí. ¿Qué debo prevenir? ¿Cómo debo yo cuidarme? ¿Cuál es cómo yo voy a saber si un lunar puede pasar a un tipo de cáncer? En general, los cánceres se producen por una acumulación como crónica por esta exposición de la luz solar. Ya en el fondo se produce al paso de los años. Ya existen 2 grandes tipos que son los melanomas y los no melanomas. Los no melanomas se pueden dividir igual en 2 tipos, que es como vasocelular y espinocelular. Ya. ¿Cómo los podemos identificar? Generalmente el vasocelular es una lesión como redondita, roja, que tiene como
como unos vasitos, como unas líneas rojas que están como en la zona fotoexpuesta. Generalmente, no sé, en la nariz, en la cara, puede ser las orejas, ¿ya? Y el espino celular es igual como una lesión como roja, brillante, pero generalmente está como ulcerada. Tiene como unas pequeñas heridas que muchas veces no sanan en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si de repente en la nariz vemos una lesión rojita o que se hace una herida y uno ya se hace la curación y no desaparece, sigue creciendo, obviamente tenemos que ir al médico. Ahí hay que poner ojo. Hay que poner sí o sí ojo, ¿ya? Igual a veces salen en las manos, entonces todas estas como medias extrañas, heridas o lesiones, cosas, O mejor de repente van revisarlo. saliendo como lunarcitos pequeños, pero ese lunar va creciendo Eso, y va sí. generando relieves. Esos ahí hay que Eso igual hay que vigilarlos, ¿ya? Ya. ¿Y Eso- cuál es el especialista? Un dermatólogo. Idealmente el dermatólogo. Pero Ya. acá en el hospital igual pueden acudir con nosotros, igual los podemos evaluar y ahí vemos en el fondo si hacemos la interconsulta. A veces podemos tomar fotografías ¿Ya? porque hacemos una estrategia que es hospital digital. Donde Ya, nosotros tomamos eso. fotos Ya. y las subimos a una plataforma y ahí el dermatólogo nos contesta y nos dice así como ya, si esto sí es cancerógeno o sospechoso, mejor derivarlo como a una atención presencial. O a veces se pueden decir, no saben que no es muy sugerente, mejor tómenle una biopsia. Y los podemos Ya. sacar aquí mismo en el hospital. Ese proceso y ese nombre de biopsia es fundamental, porque ya yo voy, me acerco al hospital de Tolten por un lunarcito que encuentro que hasta que me pica, creo que cuando Claro. pican igual es como un riesgo. ¿Qué significa la biopsia, doctora, para la gente que nos está viendo? En general, estos lunares, algunas lesiones que no sean muy sospechosas de cáncer, en el fondo que sean no tan malos, nosotros estamos autorizados acá a tomar una biopsia. ¿Qué quiere decir esto? Que sacamos toda la lesión. Ya, obviamente lo citamos un día distinto, en un lugar, en una sala obviamente especial destinado para aquello, cubrimos con todo y en el fondo bajo anestesia local se saca la lesión. Y eso se envía a biopsia que se procesa en el hospital de Temuco y ahí nosotros pues, podemos obtener el resultado. Pero si es una lesión que nosotros vemos que es muy sospechosa de algo maligno, ahí nosotros no hacemos la biopsia acá. La tiene que hacer sí o sí el especialista y ahí tenemos que hacer la derivación. Perfecto. Sí. Y por ejemplo, si yo voy al hospital, ¿tengo que pedir una hora o entro por urgencia? ¿Cómo es la metodología para ingresar? Como son lesiones como más crónicas, por así decirlo, no es como... Esto puede esperar para solicitar una hora. Ya idealmente ahí hay que acercarse a SOME o vía telefónica y ahí solicitar una hora médico. Perfecto. Eso es como, existe como este otro tipo también que había mencionado, el melanoma, que ese es como más de los lunares. Ya este es un cáncer que es más mortal, en el fondo hay más fallecimiento, es como más grave, y ese sí o sí hay que fijarse en los lunares, y hay una técnica que es la ABCDE, ¿Ya? que es como para vigilar. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, A es la asimetría, ver como nuestros lunares, si uno se fija, si Sí, realmente sí. son redonditos, Sí. ¿ya? Si vemos un lunar que es medio deforme, que no es tan simétrico, hay que llamar la atención, ¿ya? Ya. La B es de bordes irregulares, que no sean redonditos, que sea así medio difuso, ¿ya? La C es el color. Generalmente si uno ve el lunar es uniforme, es como cafecito o más marrón, y si son como de repente como blancos o negros, así como no muy uniforme, eso es como que tiene que llamar la atención. Perfecto. Tenemos A, B, C. Tenemos la D, que La es D. el diámetro, que es el tamaño, que es más de 6 milímetros, mejor siempre vigilarlos, ¿ya? Y lo otro, eso que decíamos, doctora, si es algo pequeñito, pero yo voy viendo que esto va creciendo. Esa es la E, de También. evolución. Ya, Ya, perfecto. entonces, si este va creciendo, se va colocando irregular, o antes siempre lo tuve, pero de repente me empezó a picar, empezó a sangrar, igual, esa es la E de evolución. Entonces, si hay un lunar, uno generalmente tiene que irse los mirando, y si están en la espalda, cuello, pedirle a alguien más que los revise. se los ¿ya? revise, que le Claro. eche una- A veces, si uno tiene la duda, quizás tomarle una foto, por ejemplo, y a irlos vigilando. Y con esta técnica, si hay alguna alteración o algo, obviamente pedir control con médico para evaluarlo y ver si es que corresponde o no la derivación. Doctora, y lo otro, esto está dentro de la tipología de un tipo de cáncer. Dentro de todo este mundo del tema del cáncer, el cáncer a la piel no es tan invasivo, digamos, es tratable. Claro, sí. Generalmente los no melanomas, cuando se hace una resección del tumor, generalmente no realizan metástasis. Ya. Ya, entonces generalmente con la extirpación
con eso como que en el fondo estás curado, pero igual tú tienes más predisposición a tener otro tipo de, con el mismo cáncer. Entonces sí o sí la fotoprotección es fundamental. Ya, en el cambio, gorrito y como sí, exagerarlo, entre más exagerado mejor. Y el melanoma, como digo, ese generalmente produce más metástasis. Entonces ese idealmente detectarlo en fases tempranas, porque si uno lo saca al tiro, obviamente evita de que se esparza como obviamente el resto del cuerpo. Pero ahí idealmente si uno la consulta precoz podemos detectarlo. Muchas veces estos cánceres quizás no se curen al 100%, pero sí tengan un buen pronóstico. Ya eso es lo fundamental. Mientras Perfecto. antes, mejor. Sí. Así es que usted sabe, si ya ha de tomar todas las sugerencias que nos acaba de entregar la doctora Pinilla con toda esta sintomatología, así es que a prevenir, sobre todo en esta época de verano, donde estamos súper expuestos al sol, más aquí en nuestra querida comuna de Tolten. Vamos a pasar a otro tema que también es bastante interesante, pero también tiene que ver con esta época estival, que es la alimentación. ¿Cuál es la alimentación sugerida para verano? Hay que aprovechar los frutos de la estación, hablamos también del tema de la hidratación. ¿Qué pasa con la cadena de frío? Cuéntanos un poquito cuáles son las sugerencias de la alimentación para esta época. Ya, bueno, en esta época que hay hartas frutas, verduras, como comidas muy frescas, idealmente consumirles en mayor cantidad. Obviamente los carbohidratos, proteínas, hay que incluir en el fondo una alimentación variada, ¿ya? Pero de repente acá en el invierno es un poco difícil conseguir muchas frutas, verduras, entonces hay que aprovecharlo ahora al máximo para poderlas consumir. Mencionaste el tema de la cadena de frío, eso es muy importante, ya, porque de repente uno dice... Partamos por qué significa cadena de frío. En el fondo hay unos alimentos que se tienen que conservar a temperatura, solamente como bajo cero, en el fondo en un refrigerador, ¿ya? ¿Para qué? Para que estén en óptimas condiciones para ser cocinados y además para ser consumidos. Entonces, de repente, en general, como todos estos yogures, quesos, quesillos, que están como ya en los supermercados, están en refrigeración, en la casa tenemos que mantenerlos igual. Ya pescados, mariscos, lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo si uno los deja a temperatura ambiente pueden desarrollar como ciertas bacterias, pueden crecer y después uno se come eso y nos cae mal. Y ahí nos enfermamos de la guatita, como se dice. ¿Ya? Y ahí vienen, ¿qué sintomatología viene cuando, por ejemplo, porque ahora tenemos muchos eventos, ferias al aire libre, paseos familiares, que llevamos el picnic, que trasladamos eso, que el cooler, que va a la playa. Claro. Primero hay que ponerle hielo a todo eso. Sí. Pero lamentablemente consumí pescado que está perdido su cadena de frío. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Cuándo debo ir al hospital? Claro. Generalmente ocurre unas horas después de consumido el alimento, ¿ya? O a veces uno como que lo comió y quedó un poquito mal, como que al tiro me comenzó como el dolor a la guatita, el dolor abdominal. Realmente es un dolor como bien difuso en todo el abdomen, a veces como que puede ir y venir, que es como tipo cólico, como que va de repente parte y después cede. Además se puede asociar diarrea, ya en el fondo las deposiciones, la caquita más líquida, a veces como no es tanto que sea muy líquido como agua, sino que aumenta mucho la frecuencia. Y ahí viene la deshidratación. Y también. La deshidratación secundaria. Y obviamente también están los vómitos. Que a veces como que duele la guatita, vomita, diarrea, está como todo el cuadro gastrointestinal. Entonces, puede que sea un afectado, dos afectados en la familia, a veces si es por alimento, generalmente cae más de uno. Exacto. ¿Ya? En fondo, todos los que comieron de ese plato o de esa mayonesa, como el típico mayonesa casera, todos comieron de eso y cayeron enfermitos en la guatita. Ahí es fundamental que no es necesario siempre acudir como a la urgencia, ¿ya? Obviamente hay muchos de estos cuadros que uno lo puede manejar en la casa, ¿ya? Que lo fundamental aquí, como mencionaste, es la hidratación, ¿ya? Si tenemos un poquito de diarrea o tenemos vómito, pero somos capaces de tomar líquido y mantenernos hidratados, de por sí no es necesario ir a una evaluación médica al tiro. Podemos hacer este manejo inicial en la casa, ¿ya? Generalmente se recomienda una dieta liviana, obviamente no vamos a andar comiendo sopaipilla, empanadas y vamos más de la guatita, pero sí todo cocido, liviano y harto líquido, ¿ya? Puede ser agua, pueden ser estas sales de rehidratación que se pueden comprar también. Quizás evitar como estas Gatorade, como la de los deportistas. A veces evitarlo porque tiene distinta composición y a veces puede exacerbar
un poco los síntomas. Ya. ¿Ya? Entonces existe otras que son sales de irritación, así se pueden conseguir. ¿Y esto es transversal para todas las edades? Para todas las edades, Ya. sí, para todas las edades. Incluso de repente si tenemos mucho dolor, podemos consumir el paracetamol, ¿ya? Igual sirve para los dolores de guatita, ¿ya? Obviamente si tenemos un niño o un adulto que estuvo vomitando todo el día, intenta tomar agua, no tolera nada, tiene la boca seca, se ve ojeroso, deshidratado, los niños no tienen lágrimas y todo, obviamente estamos en signo de deshidratación y tenemos que ahí sí o sí consultar. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si las deposiciones salen ya con sangre o así como con moco, a veces uno puede decir quizás hay una bacteria, entonces ahí sí es mejor consultar. Sí o sí tiene que venir y consultar. Claro. Doctora, lo otro, el tema bueno, nosotros vivimos en un sector bastante enriquecido por el tema de las huertas, por tener nuestro invernadero. De repente también sucede que no están bien lavados las lechugas, los repollos. ¿Eso también puede influir? Igual puede influir, pero generalmente eso es más cuando están regadas como con agua no potable. Ya. Cuando, o sea, yo sé que hay harta población que a veces tienen como el agua de pozo, el agua de vertiente, que uno dice, ay, pero es que viene limpiecita. Pero a veces puede estar contaminada igual con deposiciones, ¿ya? Aunque uno no los vea. Entonces, obviamente, uno puede regar las verduras y todo, pero después hay que lavarlas bien. ¿Y cuál es la sugerencia con el agua, de eso? Idealmente lavarla con agua, obviamente que sea como más potable, si no a veces igual se puede hacer preparaciones con cloro. Ya. Como que ¿Con unas gotitas? Sí, ay, no me acuerdo muy bien la proporción, pero creo que es como 5 litros de agua más una cucharada de cloro. Ya. Ahí habría que googlearlo. Ya, perfecto. Ahí lo vamos y eso a igual se puede como, y se lava como con eso las frutas y las verduras. Que es mejor para prevenir, claramente. Claro, sobre todo si sabemos que el agua que lo riega o el origen no sabemos muy bien. Y en la casa igual, como ojalá consumir, por ejemplo, si uno va a la playa o el camping, evitar consumir ese tipo de agua porque igual puede venir contaminada. Entonces, idealmente ya sea agua embotellada o si es que no hay posibilidad, hervir el agua. Perfecto. Dejarla hervir, que hierva unos minutos, unos 5 o 10 minutos, después de dejarla enfriar y esa, obviamente, guardada en un lugar que esté hermético. Exacto. Y ahí sí se puede consumir libremente. Fantástico, así que seguimos con las recomendaciones porque queremos que este verano sea de lo mejor y para ello no queremos gente enferma a causa de estas cosas que estamos conversando acá con la doctora. Ay, yo sé que ustedes están como Hospital de Tolten con la campaña del Virus Santas también, claro, que es fundamental también en esta época. ¿Por qué? Por el tema de los campings, salimos con los niños a acampar a distintos lugares, a sectores más abiertos, rurales. Cuéntenos un poquito de qué se trata esa campaña. La enfermedad por anta se produce por un virus, que es el virus anta, que lo transmite o es portador un ratón, que es el ratón de cola larga, ¿ya? Este generalmente vive en lugares que no están habitados por la población, ¿ya? Entonces, si vamos a una casa en el campo que estaba deshabitada, y con mucha maleza y todo, ahí puede que ande el ratoncito, entonces tenemos que hacer las recomendaciones. ¿Y cuáles son? Idealmente llegar obviamente a la casa, entrar idealmente con mascarilla, y abrir las ventanas, hacer una ventilación, ventilar. ¿Cuánto? 30 minutos, 45 minutos. Ya una vez dentro, que pase ese tiempo, ¿cierto? Limpiar, obviamente, pero limpiar con guantes, con mascarilla. Y si yo me encuentro de feca del ratón, por ejemplo, visiblemente, uy, por aquí parece que hay un ratoncito. Con mayor razón, sí o sí, mascarilla y guantes. Ya, y obviamente ahí depositarlo en un contenedor, una basura que sea hermético, que sea cerrado, que uno pueda acumular y guardar. Idealmente evitar levantar como mucho polvo para que no sobresalga como el virus en el fondo, las partículas. Pero sí, por eso es importante mantener siempre la ventilación. Ya. Entonces, cosa de limpiar y todo eso, y también guardar como toda la basura, los alimentos, todo en un recipiente cerrado. Ya, no dejar colgar la basura fuera de la casa porque obviamente andan los ratoncitos. Ya. Lo otro también es desmalezar. Como alrededor, como mantener el pasto cortito. Cortito para evitar que ande por ahí el roedor. Sí, al menos, no sé, unos 50, 30 metros alrededor de la casa, y si se puede todo el sitio sería mucho mejor. Y obviamente cuando se ande desmalezando, si vemos de que hay como algún nido de ratón o algo, obviamente ojalá andar con mascarilla y todo. Sí. Ahora ya, ¿qué pasa? Yo me voy a un camping, hice todas estas sugerencias que usted me está indicando de la ventilación, de usar las mascarillas, del tema de la bolsa, pero lamentablemente me infecté con el virus. Claro. ¿Cuáles son los síntomas? A veces
uno tiene un periodo como de incubación muchas veces, ya no es como que uno se enferme de inmediato, ¿ya? Ahí es muy variable, depende de persona a persona. Pero generalmente los síntomas que producen son fiebre, dolor muscular, ¿ya? Síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, ¿ya? Y generalmente tenemos el antecedente de que estuvimos expuestos. ¿Ya? Como que no es como cualquier gripe, en el fondo yo me enfermé después de haber estado limpiando un galpón, de haber estado limpiando una casa, entonces si hay esos síntomas y tenemos este antecedente, es mejor acudir acá a la urgencia con mascarilla ya para una evaluación. ¿Hay gente que muere por estos virus? Sí, se produce, sí, o sea, no es tan frecuente, afortunadamente, pero cuando ocurre, se produce un síndrome cardiopulmonar, que en el fondo es una insuficiencia respiratoria. El pulmón no es capaz de tener la cantidad suficiente o la fuerza para el oxígeno y falla también el corazón, como que son ambas cosas. Entonces hay que hacer una detección precoz al tiro. Acá si llegase una sospecha, lo que tenemos que hacer es derivarlo al hospital de Pitrufquén, porque allá se toman unos test que confirman, obviamente, o descartan, ¿ya? Y ahí, dependiendo de cómo es, generalmente esto se hospitalizan en unidades de paciente crítico, ya a veces requieren ventilación, requieren como otro que es el ECMO, que en el fondo sacan la sangre, la oxigenan en una máquina y después la vuelven al cuerpo. Sí. Entonces es una enfermedad bastante grave, afortunadamente no es tan frecuente. Pero ¿por qué no es frecuente? Porque hacemos todo esto, generalmente. Difusión. Hacemos esta difusión de todos los años, la campaña, de poder ventilar y limpiar todo para no contagiarnos, obviamente. Sí, porque estamos como en la época que uno quiere estar como más conectado con la naturaleza, salir con los niños. Entonces, sí o sí, tenemos que entregar esta información para que todos podamos tener un verano 2026 seguro, disfrutado y sin mayores enfermedades. ¿Alguna otra campaña que estén trabajando en el hospital? Por ahora no. Importante, obviamente, que nos cuidemos entre todos. Eso es fundamental. Ya sea con el sol, con la alimentación, con la ventilación. O idealmente, si vienen acá a la urgencia, por ejemplo, tratar de que sean como casos de verdad, en el fondo, que sean como que uno de verdad se sienta muy mal o esté muy deshidratado. Si hay cositas simples que los podemos manejar en la casa, sí, se pueden quedar en la casa. No es necesario por cada diarrea, por ejemplo, ir al hospital. Pero sí si hay síntomas de deshidratación, los que mencionamos, ¿ya? O que las deposiciones estén con sangre, que uno no tolere nada. Obviamente, y si vamos a requerir una evaluación para dejar un tratamiento. O que hayamos tenido contacto, como decía usted, con alguna limpieza de galpón, que nos tenemos sospechas del virus también. Sí, igual ahí obviamente hay que ir, pero como digo, no es como cualquier gripe tampoco, andan muchos resfriados como en esta época, ya sí andan hartos con gripe, ya, pero si tenemos como este antecedente que uno estuvo limpiando como algo o algo muy rural, obviamente ahí tenemos que tomar exámenes, ver si hay alguna sospecha y ahí ver si es que hay una confirmación o no. Perfecto. Bien, entonces desde aquí, desde el restaurante La Papa de nuestra querida comuna de Tolten, en compañía de la doctora Pinilla, que nos traje toda esta información, pero súper actualizada con respecto a las campañas que están trabajando y temáticas que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestro territorio. Te agradecemos esta sintonía y que nos hayas podido escuchar a través del podcast Somos Tolten.